Todos los músicos en algún momento de nuestras vidas hemos creado, pertenecido o colaborado con alguna agrupación de música de cámara del estilo que sea. Y sabemos bien lo difícil que es que los proyectos funcionen, nos den alegrías y que duren en el tiempo. Está al alcance de todos y es relativamente sencillo encontrar información sobre los aspectos musicales que pueden ayudarnos a que el proyecto funcione. Pero ¿qué sabemos sobre las cuestiones extramusicales que pueden condicionar por completo la existencia de la agrupación? Hemos acudido a los mejores especialistas para recopilar información sobre esos aspectos extramusicales. En esta entrevista vas a encontrar una práctica guía sobre cómo crear una agrupación de música de cámara, cómo disfrutar con ella y, lo más importante, cómo hacer que funcione y que dure en el tiempo. Te presento la entrevista a Jonathan Brown, violista y miembro del Cuarteto Casals. Hola Jonathan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, un placer para mí. Un placer también para mí. Si te parece, Jonathan, quizá podemos comenzar esta entrevista hablando de los orígenes del Cuarteto Casals. ¿Cómo se creó el Cuarteto Casals? Bueno, lo que cuento, tengo que admitir, es segunda mano, porque no estuve al principio. El cuarteto empezó en 1997, yo entré en 2002. Pero, por lo que me cuentan, eran alumnos en la Reina Sofía y les hizo mucha ilusión la idea de tocar de Schubert La muerte y la doncella. Entonces empezaron a tocar juntos. Abel y Arnau son hermanos, Abel y Andoni Mercero, el primer viola del cuarteto, eran muy amigos, y después se veían de esta buenísima violinista Vera Martínez, quien también estuvo en la escuela estudiando con Bron. Y desde ahí fue creciendo el proyecto. Fueron a Colonia para estudiar con el Cuarteto Alban Berg, hicieron cursos de verano, etcétera, con Rainer Schmidt, con Walter Levin, y en 2002 acabaron sus estudios con el Cuarteto Alban Berg en Colonia, cuando entré yo, y volvimos a España para empezar a dar clases. Desde así empezó el cuarteto con, digamos, mucha ilusión, con un sueño de tocar este repertorio. El primer concierto fue el 31 de marzo de 1997, por lo tanto, este año celebramos el 25º aniversario del cuarteto y seguimos luchando. Fantástico, qué bonito. Has comentado luchando, ¿no? Seguro que muchas personas que están viendo esta entrevista pues se estarán preguntando, ¿no? ¿Cuál es el motivo del éxito? ¿Cuál es el secreto para consolidar un proyecto como el Cuarteto Casals, un gran proyecto? Y me gustaría preguntarte, ¿qué claves consideras que son importantes para consolidar, para que funcione un proyecto como una agrupación de música de cámara? Bueno, aquí hay muchas preguntas muy interesantes. Nada fáciles contestar, pero intentaré. Yo diría que hay diferentes niveles de éxito y según en qué nivel o según en qué campo estamos hablando, la respuesta sería diferente. Empiezo con lo que considero yo lo más importante, es el campo o el nivel artístico. Y aquí hay varios secretos. El primer secreto, diría, bueno, tan secretos no son, pero el primer ingrediente, digamos, es la ilusión y la dedicación. Un grupo de cámara no se forme un día al otro. No se puede desarrollar un lenguaje interno entre los miembros del grupo en pocas semanas. Es un trabajo diario durante años. Y para realizar ese trabajo duro, gratificante, pero duro, se necesita mucho tiempo y por lo tanto mucha ilusión. Entonces creo que el primer ingrediente sin duda es la pasión por el propio repertorio, la necesidad de expresarse a través de esta gran literatura que hay. Tocando cuarteto de cuerda tenemos la suerte que el repertorio es casi inacabable. Es un repertorio increíble. Hay docenas de cuartetos de Haydn que después de 25 años todavía no hemos tocado,
hay muchos de Dvorak, hay muchos de Mendelssohn, bueno, algunos de Mendelssohn que todavía no hemos empezado. Entonces, el repertorio es inacabable y sigue una fuente de mucha de fascinación para nosotros. Entonces, el primer ingrediente es la pasión, la dedicación, la ilusión, la necesidad artística de expresarse a través de esta literatura. Siguiente ingrediente, sin duda, es el trabajo personal, el trabajo técnico, el trabajo instrumental. Puedes tener toda la pasión y ilusión del mundo, pero si no tienes la formación, el mensaje, la formación, la técnica, el mensaje no llega al oyente. Y al final, nosotros músicos estamos aquí, nosotros intérpretes estamos aquí para servir a los compositores y compositoras y a los oyentes. Por eso es nuestra responsabilidad hacer llegar un cierto mensaje, a lo mejor, bueno, el mensaje que intentamos entender de los compositores o compositoras, hacer ese mensaje llegar al oyente. Y este mensaje va a través de nuestra técnica. Por lo tanto, la formación instrumental es fundamental. No considero que haya diferencia entre la importancia de la técnica y la importancia de la capacidad interpretiva de un intérprete. Las dos cosas van juntas y son igualmente importantes. Después, el tercer ingrediente o el tercer secreto, si quieres, es una mente abierta, una cierta flexibilidad psicológica y mental que necesitas para estar en un grupo de cámara. Decimos siempre lo mismo comparando un cuarteto de cuerda a un pianista. Un solista del piano tiene un repertorio, en el fondo, incluso más extenso del cuarteto de cuerda, pero algo comparable. Pero los dedos del pianista no tienen que discutir entre ellos. Cada dedo no tiene su propio ego. En un grupo de cámara, sobre todo un cuarteto de cuerda, donde el timbre es tan parecido entre los cuatro instrumentos, donde los sonidos son tan unidos, cosa que no es tanto el caso en un grupo de vientos o un trío con piano o un cuarteto con piano. En un cuarteto de cuerda donde hay poco margen, digamos, tímbrico, tenemos que encontrar una forma de convivir. Somos nosotros cuatro los 10 dedos del pianista y tenemos que encontrar una manera de consensuar, una manera de entender la perspectiva de otras personas y sobre todo encontrar una estructura del ensayo, una estructura también en la interpretación de una obra en la cual cada uno puede ser el máximo de sí. Y eso no es nada fácil. Además, no somos, somos seres humanos, no somos siempre iguales. Quiero decir, el camino del cuarteto es largo y hemos visto en los 25 años la persona que argumenta vehementemente en favor de más ensayos me invento, 2008, puede ser la persona pidiendo los mínimos ensayos en 2020. Y al revés, eso es un ejemplo un poco tonto, pero para ilustrar la idea de que tenemos que encontrar una forma de convivir entre nosotros, aceptando que nosotros nunca somos las mismas personas que éramos. Y eso necesita una cierta humildad, una cierta flexibilidad mental, una cierta generosidad que no tienen todo el mundo. Y eso no es crítica a los demás intérpretes, pero conozco muy buenos músicos que dicen al final, ¿sabes? Este cuarteto no es para mí. Bueno, no pasa nada. Pero si pretendes tocar en una formación de cámara a largo plazo, es casi imprescindible tener estas cualidades. Si cambiamos al nivel del éxito en cuanto a la carrera, otra vez, necesita mucha dedicación. Creo que muchos alumnos nuestros no saben cuántas horas pasamos simplemente organizando
cosas, apretando para que hayan conciertos, para que hayan, bueno, ahora hay conciertos, los conciertos vienen, pero para que hayan conciertos con programas coherentes, para que funcionen los viajes, para que funcione toda la maquinaria de un cuarteto de cuerda, esto requiere horas y horas del trabajo. Entonces necesita mucho trabajo. Obviamente, otro ingrediente, otro secreto es simplemente la suerte. Nosotros cuatro tenemos la suerte que llevamos, bueno, el cuarteto lleva 25 años, el último cambio fue cuando entré yo en 2002, por lo tanto, llevamos 20 años en la misma formación. Hemos tenido la suerte de que ninguno de nosotros no ha tenido nunca una enfermedad grave, ni un familiar cercano ha tenido una enfermedad grave, ni hemos roto un dedo, cosas que pueden pasar a cualquier grupo. Hemos tenido mucha suerte y eso es sin duda un elemento en el éxito. La dedicación, la suerte y después yo creo que hay una red de profesores, de mentores que nos han apoyado siempre. Y creo que esta red también es muy importante y espero que las formaciones jóvenes, los grupos jóvenes, sepan dónde encontrar la gente que les pueda echar una mano. Y hay figuras del cuarteto como Walter Levin, del cuarteto La Salle, Heiner Schmidt, del cuarteto Hagen, George Kurtak, el compositor, y después muchos promotores, Jordi Rock en Barcelona, Antonio Moral en Madrid, la Filarmonía de Colonia, la Filarmonía de Berlín, salas que nos apoyaron cuando éramos muy jóvenes. Y esto, sin ellos, el camino hubiera sido mucho más complicado. Wow, muchísimas gracias, Jonathan. Muy interesante todo lo que has contado. Me ha quedado quizá esta sensación ¿qué habría que tener en cuenta para crear esta red tan importante, ¿no? que has comentado. ¿Cómo se tocan esas puertas? ¿O se espera que a base de trabajo se espera que estos contactos confíen en ti? ¿Cómo crees que tendría que ser ese paso? Es buena pregunta y dudo que haya una fórmula, pero lo importante es lanzarse a ir a conocer más gente, ir a cursillos, buscar otras perspectivas. Y cuando vayas, que estés lo más preparado posible, lo más abierto posible, lo más interesado, que muestres ganas y interés. Y después, entre un profesor o una profesora y un grupo, se forma una cierta dinámica en la cual el profesor o la profesora pueda echar una mano. Pero lo más importante es lanzarse, hacerlo, intentarlo, buscarlo y a ver qué pasa. Puede ser que un grupo vaya a un cursillo y no funcione nada, no gusta nada, no haya, bueno, al menos el grupo ¿cómo puedo decirlo? Se perfila en función también de lo que no funciona para el grupo. O también puede pasar que hay clases con una profesora y en el momento todo el mundo dice, eso es imposible, no me gusta nada, esto no estoy nada de acuerdo. Y 3 o 4 años más tarde, alguno dice, ¿sabes lo que nos dijo hace un par de años? Creo que tenía un punto de razón, etc. Por eso creo que es cuestión de lanzarse, conocer a la gente, mostrar sus ganas, su interés, su ilusión y esperar a qué pasa. Genial. Jonathan, quizá en la formación para ser músico, en la formación que realicé, ¿no? Una de las cosas que eché de menos fue quizá tener más contacto con el mundo real, quizá conocer antes lo que es el mundo profesional, ¿no? Más que nada para uno hacerse la idea de dónde puede encajar ahí, ¿no? La pregunta que me gustaría hacerte, ¿qué consideras que hay que tener en cuenta para poder vivir de la música en España? Eso es buena pregunta. Es difícil contestar porque hay muchas formas de vivir la música en España. Hay
musicoterapia, hay gente que no solamente hace pedagogía, hay gente que combina pedagogía con conciertos, solamente tocan orquestas, hay muchos tipos de trabajo. Yo creo que digo así, quizás hace 30, 40, 50 años, los caminos eran más definidos y cerrados. O tocabas una orquesta sinfónica, o tocabas una formación de cámara, o dabas clases, y eran más separados. Cada vez veo los caminos más abiertos, cosa que yo personalmente veo muy positivo. Y eso quiere decir, mi consejo sería no cerrar puertas, no decir de entrada, soy músico de orquesta y no quiero nada más, no quiero saber nada de pedagogía, o soy de cámara y la orquesta no me interesa. Para tocar, pongo ejemplos de miles, para tocar bien un cuarteto de Beethoven, en mi opinión, es imprescindible conocer bien las sinfonías de Beethoven. ¿Qué manera mejor hay que ser mejor para conocer las sinfonías de Beethoven que tocar una orquesta? Por eso, yo si tuviera más oportunidades de tocar sinfonías de Beethoven en orquesta, estaría muy agradecido. Entonces, creo que cada uno debería estar preparado para diferentes caminos. La pedagogía alimenta a los ensayos de cámara, la orquesta puede alimentar a cámara. Obviamente, cuanto mejor sabemos escuchar, mejor tocamos en orquesta, etc. Entonces, yo creo que flexibilidad y una mente abierta a diferentes posibilidades son claves para vivir la música en España. La otra cosa que diría es, por lo bueno y por lo malo, en España no hay, al menos al mismo grado, la tradición de la música clásica como tienes en Europa del Norte. Hay ciclos geniales, hay mucha tradición. Bueno, la sociedad de Bilbao es un gran ejemplo, con mucha tradición, mucha historia, pero en términos generales no tienes aquí en España la tradición tan marcada como a Viena, a Berlín, a Múnich, a Colonia, a Londres, a París. Y esto, por lo malo digo, porque a veces tengo la sensación que la música en España, la música clásica, occidental, no está tan valorada en España como debe ser. Y siempre tenemos que luchar para insistir, no, estamos aquí, es muy importante, etc. Por otro lado, esto quiere decir que hay muchas oportunidades. Por ejemplo, hablo ahora de Barcelona, que conozco mejor. Ahora hay 3 o 4 ensembles de música contemporánea, pero hace 20 años a lo mejor había un ensemble o 2 ensembles. Por eso hay un campo aquí abierto a crear iniciativas nuevas, grupos nuevos, formaciones nuevas, crear un público. El público en general en España es más joven que en otros países. Hay mucho interés, hay muchas ganas de escuchar la música clásica y la ventaja de no tener tanta tradición, tantas estructuras tan marcadas, es que el campo está más abierto. Entonces, para jóvenes músicos, yo aconsejaría soñar de tu propio ciclo, de tu propia sala, tu propia forma de dar conciertos y no limitarte solamente a las estructuras tradicionales. Y en este sentido, creo que España es un país muy, muy abierto y ideal para este tipo de iniciativa. Estupendo. Otro aspecto que quizá eche de menos, ¿no? en esa formación donde creo que hoy en día hay un gran acceso a la enseñanza musical. Me refiero a los contenidos musicales, ¿no? Uno puede formarse en los contenidos musicales técnicamente a un grandísimo nivel. Hay másters, posgrados, estudios superiores con escuelas con un alto nivel, pero quizá hay aspectos extramusicales
sobre los que no se profundiza en todos los lugares, ¿no? Y que influye muchísimo también, ¿no? En una carrera musical, en ese momento de uno querer dar su máximo nivel. ¿Qué remarcarías? ¿Qué aspectos extramusicales remarcarías que son importantes considerar para uno llegar con confianza y, digamos, desarrollar una carrera artística satisfactoria? Esa es muy buena pregunta, es un tema que me interesa mucho. Y primero tenemos que ver que nuestro desarrollo como músicos, intérpretes, nuestro desarrollo artístico, personal, emocional, tiene lugar delante de un público, no detrás de puertas cerradas, sino en el escenario. Y eso es una situación muy vulnerable y nada fácil de gestionar. Por eso creo que debemos reconocer que no es un trabajo puramente físico, ni un trabajo puramente intelectual, ni un trabajo puramente emocional, sino hay un elemento de la unión entre estos diferentes elementos que, bueno, que se unen en el escenario y gestionar, digamos, esta unión de elementos en una situación de presión. Y creo que no tiene mucho sentido pretender que no existe la presión, porque al menos para mí existe la presión, para la mayoría de músicos que conozco. Y en esa situación de presión tienes que poder realizar el mejor de ti posible. Y esto requiere mucho trabajo en mi experiencia personal, en la experiencia del cuarteto y en mi experiencia como profesor. Y yo considero la preparación mental, la preparación psicológica, emocional, llámalo como quieres, igual de importante como la preparación técnica o la preparación intelectual o la preparación emocional para un concierto. Y es un tema muy largo y muy complicado, pero si entiendo bien, la mayoría de deportistas de élite tienen una figura como un coach, alguien quien les ayuda a superar estas situaciones. Y yo creo que en cada conservatorio del mundo podría aprovechar de unas figuras dispuestas a ayudar a alumnos, profesores, intérpretes, gestionar esas situaciones. Para mí, el secreto consiste bueno, tiene varias partes. La primera parte es cómo trabajamos cada día. Tenemos que ser exigentes, eso sin duda, pero estoy convencido que es posible ser exigente y positivo. Quiere decir, identificar un problema, buscar una solución. Estoy hablando ahora, por ejemplo, de un problema técnico. Identificar un problema, buscar una solución, un posible entrenamiento y alcanzar esta meta. Si el problema parece imposible solucionar, deshacerlo hasta que hayan partes asequibles y después ir sumando las partes. Y de esta forma creo que al estudio individual debería ser posible exigir mucho, con mucha concentración, mucha paciencia, pero con una actitud positiva. Después eso sigue a los ensayos, donde creo que el lenguaje entre los miembros es muy importante. Hay cuartetos que gritan entre ellos y se insultan y después no lo toman tanto en serio. Eso es una manera, no es nuestra manera, pero es una manera y no puedo decir que no vale. Pero en mi experiencia, cuanto más invitamos a los demás a realizarse, más musicalmente, más convenciente será la interpretación. Típica situación de un grupo de cámara es ensayo y llegas al escenario y para cada compás hay
27 instrucciones en la mente y nos bloqueamos totalmente. Entonces, creo que el lenguaje, la forma de tocar, de trabajar y tocar en los ensayos influye mucho en el escenario. Y después, creo que cada uno tiene que buscar su propio camino para llegar al escenario aceptando, por ejemplo, quién soy, dónde estoy, que he hecho el mejor que pueda y aceptar en vez de pretender que sea alguien quien no soy. Y este proceso de aceptación es igual de importante como el proceso de exigencia y lucha. En tu día a día, Jonathan, ¿qué aspectos cuidas? ¿Qué tipo de entrenamiento, qué cosas haces para fomentar esta confianza psicológica mental para que cuando llegues al escenario las cosas estén en su sitio y como has dicho, poder gestionar bien esa situación de estrés? Es buena pregunta, he pensado mucho en esto. Cada uno es diferente, cada uno tiene su ritmo, sus necesidades y lo que funciona para mí quizás no funciona necesariamente para otra persona. Pero dicho esto, en términos generales, creo que hay unos pilares que necesitamos cada día, al menos necesito yo y observando a muchas otras personas, creo que tampoco soy tan raro. Las primeras cosas son muy básicas, pero muy obvias. Tenemos que dormir bien. Algunos no se duermen hasta la 1 y no se levantan a las 11. Bueno, al menos son 10 horas. Otros se van pronto y se levantan pronto también. Sea lo que sea, tenemos que poder dormir bien. Yo tengo la suerte de tener un talento increíble para dormir, entonces yo me puedo estirar en cualquier aeropuerto del mundo y dormirme sin problema. Eso es una suerte. Pero tenemos que dormir bien. Después, obviamente, tenemos que comer bien. No digo que tenemos que ser fanáticos de contar cada caloría, etc. Yo también me encantan cosas que, entre comillas, no debería tomar, los vinos, el chocolate, los quesos, etc. Pero tenemos que reconocer que los intérpretes tienen que actuar en situaciones de presión y tenemos que estar en un buen estado físico y psicológico. Y para realizarlo tenemos que alimentar el cuerpo bien. Después es importante hacer deporte. Yo primero al nivel físico, lo que hacemos, tocar la viola, el violín, el violonchelo, el saxo, el piano, cualquier instrumento durante 5, 6, 7, 8 horas al día no es normal. Necesitamos un soporte físico para poder aguantarlo sin lesiones. Y la mejor manera de hacerlo es deporte, sea yoga, sea pilates, sea natación, sea entrenamiento con pesas, sea tenis. Cualquier deporte es importante para el estado físico y el estado mental. En mi propia experiencia, si tengo una semana gris y no funciona, estoy en mal rollo y poca paciencia y no trabajo bien y la viola no suena, muchas veces después digo, aquella semana no he hecho nada de deporte. Y dudo mucho que haya sido casualidad. Estoy convencido que, bueno, sé por mi propia experiencia que el deporte me pone en un mejor estado mental. Eso es el día a día y después, como he comentado antes, es la forma de trabajar a nivel individual y la forma de trabajar en grupo que fomenta una mentalidad en el escenario. A veces trabajamos de forma algo negativa y después 5 minutos antes de salir al escenario intentamos respirar profundamente y esperar que no tenemos nervios. Bueno, ojalá, pero yo creo que será más eficaz cada día ser consciente de esto, cada día ir trabajando, exigiendo, pero de forma positiva. Fantástico, muchas gracias por contar
tu experiencia así de abierto, Jonathan. Para ir finalizando, cerrando esta entrevista, otro aspecto que me gustaría tocar es, antes has hablado sobre la maquinaria, ¿no? Esa maquinaria que hay detrás del cuarteto. Y me gustaría preguntarte, ¿qué, en qué cosas extramusicales invertís tiempo y son importantes para que esa maquinaria funcione? ¿Qué hay detrás de Cuarteto Casals? ¿Qué hay más allá de esos ensayos musicales para que, digamos, que las cosas vayan bien, llegar adecuadamente al escenario, etcétera, etcétera? Eso es un gran tema. Y como he comentado antes, cuando yo era alumna no sabía de estas cosas. Yo pensaba, qué bien, el cuarteto Hagen toca los últimos cuartetos de Beethoven este fin de semana. Qué bonito. Ni un pensamiento. ¿Quién había pensado en los programas? ¿Dónde más habían tocado estos programas? ¿Quién es la agencia? ¿Quién habla con quién? ¿Qué organizador? Yo no tenía ni idea. ¿Qué tenemos que hacer? A largo plazo, tenemos que pensar bien en programas de obras que nos gustan, obras que creemos que tenemos algo relevante para decir. Hay obras que nos gustan mucho, pero decimos, bueno, hay otros que tienen más afinidad para este repertorio. Hay programas que nos gustan, programas obras que podemos aportar algo. También teniendo en cuenta que querramos grabar para preparar bien las grabaciones antes y poder tocar las obras después de haber salido el disco. Entonces, hay planificación a largo plazo, hay planificación del calendario, en qué periodos del año decimos no habrán conciertos, por ejemplo, alrededor de Navidad o agosto, siempre hay discusiones, siempre tenemos que consensuar qué semanas, planificación del calendario. Después hay planificación de ensayos, cuánto tiempo necesitamos para aprender el repertorio nuevo, cuántos días necesitamos antes de cada concierto o cada gira. Después tenemos que hacer los viajes del cuarteto. Una agencia podría gestionar los viajes de un solista relativamente fácilmente si la agencia sabe, la agencia de música, no una agencia de viajes, si la agencia sabe los gustos del músico. Pero en el caso del cuarteto, cada uno tiene sus preferencias. Uno quiere ir muy temprano, otro más tarde, otro va a Madrid, otro vuelve a Barcelona, otro va a... Nosotros tenemos que hacer los viajes porque si no añadimos una persona más en medio. Después tenemos que cuidar que la gente se entere de los conciertos del cuarteto. Eso quiere decir la página web, las redes sociales, estar en contacto con las personas que gestionan las redes y la web, las personas que nos ayudan con la prensa, que tengan contactos, etc. Hay un sinfín de trabajo. Yo diría cada día, digo así fácilmente, cada día hay al menos 2 horas de trabajo que alguien del cuarteto está haciendo simplemente para la maquinaria. Nada musical, simplemente para la maquinaria. Y estos 2 horas es probablemente un conservador. Son probablemente 3 o 4 horas. Cada uno haciendo su departamento. Dividimos los departamentos entre nosotros. Yo hago viajes, otra persona contacto prensa, redes, otra persona pedagogía y un festival de cuarteto, otra persona contacto con las agencias del cuarteto y así, pero cada día hay estas horas de trabajo, sin duda. Y más allá del cuarteto, de vosotros 4, ¿hay más roles, hay más personas que se ocupan, hay un equipo atrás que se ocupa de las actividades que has comentado? Sí, tenemos la suerte de estar con, creo que todo el mundo estaría de acuerdo con esta frase, la mejor gente de
de cuartetos de cuerda en Europa, Sonja Zimmenauer, empresaria Zimmenauer en Berlín, y ahí tenemos las figuras de Sonja Zimmenauer, la fundadora, y su hijo Arnold, que ahora es el jefe para ellos dos. Después, dentro de la agencia, tienen un departamento de cuartetos de cuerda y hay una mujer que cuida específicamente a nosotros, y ella tiene un asistente que hace más logística. Quiero decir, la primera persona está en contacto con los promotores para vender conciertos, para proponer cosas, y la asistente, digamos, es para los contratos, para los viajes, para los transfers, etcétera, las necesidades de la sala. Y después eso es nuestra agencia general, y para Alemania, Austria, Francia, Suiza. Después tenemos otra agencia en los Países Bajos, tenemos otra agencia en los Estados Unidos, otra agencia en Sudamérica, otras agencias en Asia, pero todos coordinadas por la agencia general en Berlín. Después trabajamos siempre con la misma agencia de viajes en Alemania, que hace viajes para muchos músicos en Europa. Saben cómo reservar un extra seat para el cello, saben cómo cambiar cosas, ya tienen todas nuestras preferencias, nuestras millas de Lufthansa, lo que sea, ya guardadas. Entonces todo va con ellos. Y después tenemos aquí en Barcelona un contable, sin el cual nosotros estemos absolutamente perdidos. Después de 20 años, creo que entiendo al menos una parte de lo que pasa ahí, pero es un mundo y sin él sería casi imposible. Menos mal, es uno que trabaja también con muchos músicos, entonces ya sabe cómo funciona el circuito. Y tenemos una persona aquí en Barcelona que nos ayuda mucho con prensa, con contactos institucionales, soporte institucional para proyectos concretos, etc. Y la ayuda de ella, de Ruth Martínez, ha sido antes y después en el cuarteto, en la estructura del cuarteto. Sin lugar a dudas, una información de gran valor el que nos compartas, Jonathan, y la verdad es que te agradezco muchísimo que nos cuentes así, de una forma abierta. Una última pregunta relacionada con esto, y es algo con un problema muy grave con el que me encontré yo, ¿no? Y seguramente se encontrarán muchos músicos, y es la primera vez que tienes que emitir una factura. Uno no está pensando en estas cosas, ¿no? A uno le han enseñado a interpretar lo mejor posible, ser fiel a la partitura, estar centrado ahí, pero de repente alguien te habla de cosas como una factura, de declaraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué estructura jurídica hay detrás de Cuarteto Casals? ¿Cómo es esto? Y de toda la experiencia que tienes, ¿qué fórmula dirías que es la más adecuada, por lo menos en España, para, digamos, llevar adelante un proyecto de cámara? Intentaré contestar a la última pregunta, aunque no soy contable, por eso no estoy muy seguro. Yo veo que si entiendo bien, hay 4 posibilidades en España. Una es, no eres autónomo o autónoma, pero a través de una organización, y nunca lo hago porque hago todo a través del Cuarteto Casals, te explico ahora, pero hay organizaciones de músicos a través de las cuales puedes hacer una factura aunque no eres autónomo. Seguramente tú tienes esta información, no me acuerdo cómo se llaman estos, pero te ayuda a hacer una factura en este caso. Segunda opción, eres autónomo o autónoma, y en este caso, si entiendo bien, puedes emitir una factura añadiendo el IVA del concierto, quitando el IRPF correspondiente. IVA es IVA es IVA y IRPF es la retención de la declaración de la renta. Después hay una asociación, y si entiendo bien, una asociación sería sin ánimo de lucro, pero para un grupo con menos volumen de trabajo. No sé dónde están las fronteras, pero
Por ejemplo, soy parte de un ensemble de música contemporánea y no tocamos 3 proyectos al año. No hace falta ser una SL, pero necesitamos una estructura para emitir facturas. Y somos una asociación y funciona bien así. Y después la siguiente opción es lo que es el Cuarteto Casals. Es una sociedad limitada. En nuestro caso, como estamos en Barcelona, se llama Quartet Casals SL. Y nuestro contable gestiona la SL. Podemos emitir facturas, descontar IVAs. Hay 1000 cosas que se puede hacer, pero diría 95% de nuestra actividad musical pasa por esta SL. Lo que no puede decir es a partir de qué punto vale la pena ser una SL en vez de asociación o asociación en vez de autónomo. Eso es mejor consultar a un contable competente. Sí. Estupendo. Wow, cuánta información de gran valor. Te agradezco muchísimo, Jonathan. Y para despedirnos, me gustaría cerrar con una pregunta que solemos cerrar las entrevistas, que es, si tuvieras ahora la oportunidad, Jonathan, de hablar con aquel Jonathan que salió de su país a lanzarse para ser músico, si tuvieras la oportunidad de hablar con aquel Jonathan, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Estoy pensando en mí cuando era alumno o cuando entré en el cuarteto, y yo diría, yo me hubiera dicho, número 1, que no estés tan seguro que siempre tienes razón, porque no es el caso. Y número 2, que vayas directamente a las cosas que te dan miedo y más pereza, porque o las haces ahora o acabarás haciéndolas a largo plazo. Quiero decir, las cosas técnicas que no me apetecía estudiar, o haber aprendido realmente bien tocar el piano, o varias cosas que por haber aprendido antes en vez de haber tenido que aprenderlo sobre la marcha. Y creo que en aquel momento estuve muy convencido que tenía razón y tenía argumentos en contra, bla, 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 pero eran excusas. Y esto, no tienes razón siempre, y ya por las cosas que menos te apetece, porque será una gran inversión en tu futuro. Jonathan, muchísimas gracias por tu amabilidad, por tu generosidad. Ha sido una pasada todo lo que nos has contado y seguro que habrá mucha gente que agradecerá la forma en la que has contado las cosas. Un placer, muchas gracias por las preguntas tan interesantes. Un fuerte abrazo. Igualmente, adiós. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 2. Compártelo con tus amigos y compañeros en redes sociales. Y 3. Visita musicosalpoder.com/regalo y accede a todos los contenidos gratuitos de Músicos al Poder.